¿Qué tal? Hoy hablaremos de la literatura peruana. Vamos a empezar con algunas preguntas. ¿Quién es el escritor de la siguiente imagen? ¿Nadie? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera obra del Inca Garcilaso de la Vega? Tampoco. Curioso, ¿verdad? Los peruanos no conocen su propia literatura. Si bien es cierto, en Lima se desarrolla una feria internacional y las demás regiones también, ellos sacaron un dato estadístico. El 72% no lee porque no tiene tiempo. El 29.5% no lee porque no le gusta. Solo el 0.6% de peruanos lee porque sí tiene hábito de lectura. ¿What? Qué mal para los escritores peruanos. En fin, hablemos del tema de hoy, la literatura prehispánica y los cronistas. Recordemos historia. Ubiquémonos en el siglo XV, año 1400. El imperio incaico ya había alcanzado su máximo esplendor. Ellos se caracterizaban por tener un tipo de gobierno monárquico y teocrático. ¿Por qué monárquico? Era el Inca quien lo representaba. Según la Real Academia de la Lengua Española, en su cuarta sección, define Inca como el habitante del espacio geográfico llamado Cusco. Ahora, como este Inca creía ser descendiente directo del Sol, ello lo hace teocrático, siendo en este caso un ser divino. Ahora, ellos tenían un pensamiento filosófico al cual nosotros llamaríamos la cosmovisión andina. Consideraban al sol, a la luna, a la tierra o Mamapacha como sus entidades divinas principales. Este tipo de pensamiento se le puede denominar como una doctrina llamada panteísta, quien se podría decir que era un dios que estaba en cada elemento y a la vez en todo, o sea, como un dios universal. Tenían como una especie de representante, un supremo. No, ese supremo no. Correcto, ese sí. Este supremo sería llamado Viracocha o Huiracocha. Ahora hablemos de la literatura quechua, también conocida como Inca. Los españoles la registraron y también la categorizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que la clasificaron utilizando los géneros literarios. Vamos a empezar con uno de ellos, el género lírico. Esta que se caracteriza por expresar los sentimientos internos o las emociones de un autor, considerando las especies de la literatura inca, o quechua, hablamos de tres principales, pero la voy a ejemplificar utilizando la obra Ollantay para una mejor comprensión. El jarawi o jarawi, que expresa o es una canción de amor y de dolor. Si bien es cierto, Ollantay estaba enamorado de Cusicuyor, en un principio sería entonces un jarawi de amor. Cuando Cusicuyor está encerrada en el Ayahuasí por esos 10 años, diríamos que Ollantay sintió el jarawi de dolor. El ayi, que sería un himno de festejo militar religioso. En este caso hay que recordar, por ejemplo, que el lugarteniente de Ollantay era Orcohuaraca. Se supone que ellos cantaban, festejaban sus victorias. A eso se le llamaría el ayi. Finalmente viene el huanca o huanca, que sería el dolor y la expresión de muerte. Entonces, ¿quién cantaría esta especie de género lírico? Sería obviamente Tupac Yupanqui, ante la muerte de ¿quién? De Pachacútec. Correcto. Ahora hablemos del género épico, pero hay que hacer la siguiente aclaración. Si bien es cierto, este género se caracteriza por hablar de las hazañas de los héroes, quien narra las fantasías y las cosas maravillosas que ellos se enfrentan, en la literatura inca el género épico está representado por la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo,
la leyenda de los hermanos Sayar, asimismo el mito de Kon y el mito de Nailam. Ahora dirán, ¿la leyenda y el mito no pertenecen al género narrativo? Precisamente no para esta literatura. ¿Por qué? Estamos hablando del siglo XV, año 1400. La novela tiene consistencia o aparece, digamos, con una gran fortaleza a partir del siglo XVI y XVII, gracias a la primera publicación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el año 1605. Asimismo, al hablar del género dramático, nuestra literatura estaría representada por una obra que sería el símbolo principal para esta época, Ollantay, siendo su especie el drama. Nuestra literatura también tenía sus características. Estas características se basaban principalmente en diferentes, digamos, ejes que controlaban sus manifestaciones. Por ejemplo, ¿por qué es la oralidad? Nuestra literatura no tenía una escritura. Sin embargo, sabemos que el quipu, fuentes históricas, sabemos de que sería solamente un sistema de contabilidad. Seguido de ello sería nuestra literatura clasista, porque existían dos tipos de literatura, una oficial, asimismo una popular. Nuestra literatura era agraria porque, si bien es cierto, había personajes que representaban los aspectos emocionales, pero también enfocaban el tema de la siembra, la cosecha y el valor a la tierra. Finalmente, nuestra literatura también vendría a ser religiosa, ya que, por ejemplo, había una exaltación profunda, un respeto hacia Dios y todo su poder. Al hablar de la literatura prehispánica, también enfoca a la literatura maya. Esta literatura se caracteriza también por ser oral. Pese a que tenía una escritura, la jeroglífica, no tenía ninguna utilidad para la literatura. También es una literatura religiosa porque había una cantidad inmensa de dioses. Ahora, esta literatura había desarrollado principalmente un género, el género épico. Eso veríamos específicamente en una de sus máximas obras, el Popol Vuh. Esta obra aparecería como una redacción en el año 1544, pero se publicaría todavía en el año de 1861. Hay que recordar de que su espacio geográfico de esta obra, digamos, al igual que en el caso de Ollantay en nuestra literatura, que enfocaba el Cusco, al hablar del Popol Vuh está enfocando específicamente en Guatemala. El Popol Vuh se divide en tres partes. En la primera parte describe la creación y el origen del hombre. Este hombre en esta parte de la obra tiene diversas metamorfosis. Es de lodo, es de madera, finalmente viene a ser de maíz. En la segunda parte hablaría de las aventuras místicas de dos semidioses, de Hunalpú e Izpalanque. Y en la tercera parte hablaríamos específicamente del desarrollo cultural de los pueblos indígenas de Guatemala. Definitivamente, a comparación de la literatura inca, la literatura maya enfoca más lo mítico, lo divino. En nuestro caso, es mucho más sólido en cuanto al desarrollo de su cultura. Diríamos que si tendríamos que comparar, es como si nuestra literatura, Ollantay específicamente, sería como la tercera parte, ¿no? El desarrollo de nuestra cultura, el desenvolvimiento económico, social, ya que también es un pueblo indígena. Ahora hablemos del Inca Garcilaso de la Vega, pero antes hay que recordar. Según las fuentes que tenemos que definir qué es un cronista. Un cronista vendría a ser un escritor que revela las características,
fundamentales de una cultura, sea costumbres, idiomas, digamos, herencia religiosa, que él, como escritor, está viendo y observando, siendo una fuente muy fidedigna. Narra los momentos en tiempo real. El Inca Garcilaso de la Vega, según la información que tenemos, nace en el Cusco en el año de 1539. Su madre fue la ñusta Isabel Chumpioggio y su padre el español Sebastián Garcilaso de la Vega. Estamos viendo el enfrentamiento de dos ideas, la inca y la española. Me hace recordar específicamente justo a uno de los grandes cuentos de José María Arguedas, Yaguartista. Ahora, el Inca Garcilaso tendría justamente una breve dificultad, y digo breve porque después obviamente existiría una gran identificación con nuestra cultura. Él mencionó muchas veces que cuando iba a España se sentía indígena, pero cuando regresaba al Cusco se sentía español. No específicamente por un hecho tal vez literario, sino fundamentalmente por un momento cultural. Al principio le dije cuál fue la primera obra del Inca Garcilaso de la Vega. Se llama Diálogos de Amor, publicada en 1589. Vendría a ser el inicio para un escritor tímido, con costumbres incaicas, que en cierta forma había cierta frustración, porque obviamente había una gran diferencia étnica, pero que al final vendría a destacar su intelecto, el aspecto literario. Justamente cuando el Inca Garcilaso en el año de 1609 publica Los Comentarios Reales de los Incas, en la segunda parte en el año de 1617, causaría un impacto intelectual para nosotros, formando de ese modo nuestro gran desarrollo e identidad con nuestra historia, que obviamente, si bien es cierto, hay muchas fuentes, pero esta vendría a ser fundamental para la formación y el conocimiento del periodo incaico. En la primera parte nos habla claramente de todas las costumbres que tienen los incas en cuanto a su desarrollo, conociendo claramente cómo cada inca gobernaba con sus diferentes aspectos, con sus diferentes recursos, decisiones intelectuales, funciones políticas, funciones filosóficas. Y la segunda parte ya hablaría de un Perú que estaría conquistado y de la guerra civil que había entre pizarristas y almagristas. Felipe Guamán Pombo de Ayala nacería en Ayacucho en el año de 1534. Según la información de nuestro gran historiador Raúl Porras Barrenechea, él adoptaría el apellido de su padrastro, Ayala, y conservaría los suyos por una gran identidad de la cultura indígena. Guamán, que significa halcón, y Poma, que significa puma. Como ya sabemos, estamos hablando ya del siglo XVI, época en que se registra todos los incidentes a través de la crónica. Como él vivió todos esos maltratos de los conquistadores contra los indígenas, él enviaría a España, al rey Felipe II, una carta de 1200 hojas con 398 dibujos, donde daría a conocer todas nuestras costumbres, todos los elementos culturales de los incas, y agregado a ello difundiría todo el maltrato y todas las humillaciones que los conquistadores cometían contra los indígenas. Frente a esta información, posteriormente la literatura llamaría a estas
1200 hojas y estos 398 dibujos como Nueva Crónica y Buen Gobierno, dividida en dos partes. La primera que hablaría del Tahuantinsuyo hasta la guerra civil de los españoles, y la segunda en la que recomendaría un buen gobierno de parte de los españoles. Nosotros hemos aprendido hoy sobre la primera parte de nuestra literatura. Reflexionemos que es muy importante leer, valorar nuestra literatura. Espero que la información les haya servido y recordemos de que nunca debemos dejar de leer. Muchas gracias.